que nos ubiquemos. Puede usted abrir su Biblia conmigo, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Hoy vamos a estar hablando sobre un personaje, o vamos a tomar como referencia a este personaje del Antiguo Testamento, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Si usted tiene una Biblia ya a la mano puede leer con nosotros. Dice la palabra de la siguiente manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vemos acá a este personaje, Josué, cuando ya está hablando estas palabras. Dice la palabra, tendría usted que devolverse desde el principio del capítulo para que pueda entrar un poquito en el contexto. Y encontramos allí que Josué ya había terminado prácticamente su tarea en medio de su pueblo, de Israel. Y en este momento había reunido a todo Israel en un lugar llamado Siquem. Dice la palabra que estaban allí los príncipes, los ancianos, todos los varones de Israel reunidos en ese lugar. Y era el momento, un momento decisivo para los israelitas, pues estaban a punto de poder allí disfrutar plenamente de aquellas promesas que Dios había hecho, y era de la tierra de Canaán. Muchas batallas se habían librado ya, la tierra había sido repartida entre el pueblo, pero sabemos que esta tierra Dios la había dado bajo una condición, y es que sirvieran solamente a Jehová Dios y no a ningún otro Dios, porque esto podría ocasionar que perdieran su promesa y su bendición. Pero antes de poder explicar un poquito este pasaje, quiero que hablemos un poco sobre Josué. Y el tema de hoy tiene como título Josué, un hombre definido en todos sus roles. Hoy vamos a hablar de un hombre que ha sido definido en todos sus roles. Tomamos como referencia a Josué, pero Dios quiere que nosotros seamos como ese Josué, y que al final de nuestros días, en vez del título de este tema pudiera ser Josué, pueda ser su nombre o mi nombre puesto allí, como hombres y mujeres definidos en nuestros roles. ¿Y por qué tomo como referencia a Josué? Josué es un hombre del cual habla la palabra, que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que fue muy constante en su forma de actuar. La Biblia da muchas referencias bíblicas acerca de Josué en el Antiguo Testamento. Iniciamos leyendo la historia o viendo en escenario este personaje desde el segundo libro del Antiguo Testamento. Desde el libro de Éxodo ya comienza a mencionarse a Josué en la historia, de pronto en un segundo plano, pero ya aparece él allí. Y todavía en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, la palabra nuevamente lo menciona. Y damos gracias a Dios porque todas aquellas menciones que hace la palabra acerca de este hombre fueron cosas buenas. Josué fue un hombre que manifestó con su forma de vivir, que manifestó en sus acciones un carácter definido. Era un hombre que estaba seguro de la promesa de Dios, un hombre que estaba claro cuál era su posición. Él tenía claro cuál era su posición, cuáles eran sus funciones dentro de su rol, y el tener claro cuál era su tarea entonces le ayudó mucho. Y el tener además un carácter conforme al de Dios, o un carácter moldeado, tal vez trabajado por Dios, pudo dar buen testimonio durante toda su vida. El capítulo 24 de Josué habla de que este hombre vivió 110 años, mi hermano. Y en 110 años son muchos los errores que una persona puede cometer. En 110 años son muchas las faltas y muchas cosas que pueden marcar nuestra historia. Sin embargo, dice la palabra que Josué, aunque vivió 110 años,
Todas las menciones que la Biblia hace de él, hace menciones positivas de este personaje. Probablemente, y yo no diría ni siquiera probablemente, estoy segura que como un ser humano que era Josué, tuvo errores en su vida, tuvo equivocaciones como todas las personas sobre la tierra. Sin embargo, la palabra no hace mención de ellas porque no fueron trascendentes. Fueron más las cosas positivas que él hizo, fueron más las cosas en las que estuvo él alineado con la voluntad de Dios que cualquier error que quizás haya cometido en su vida. Aún en aquellos momentos en los que Josué no sabía qué hacer, en aquellos momentos en los que Josué de pronto se sentía en una encrucijada, nos dio un ejemplo de que es a Dios a quien se le pide dirección y hay que esperar esa voluntad de Él. Vemos a Josué en el capítulo 7, si usted ha leído este pasaje alguna vez, el capítulo 7 de Josué habla acerca de un momento que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dice la palabra que habían salido a batalla en Jericó y Dios les había dado la victoria. Dios, con el cántico, con el grito de guerra que ellos habían hecho, Dios había derribado aquellos muros, pero Dios les había dado una misión y era destruir todo lo que estaba en Jericó sin que quedara nada. Y dice la palabra que un hombre llamado Acán, un hombre del pueblo, tomó anatema de aquello que estaba en Jericó y lo guardó en su tienda, y el pueblo entró en aquella maldición y en aquel juicio de Dios. Cuando se enfrentan nuevamente a batalla, el pueblo no puede prevalecer. Esto lo encuentra usted en el capítulo 7 de Josué y puede leerlo detenidamente en su casa. Y encontramos allí a este hombre escondiendo ese anatema, Acán, escondiendo aquello que había tomado de Jericó, que había tomado de lo que estaba maldito. Y vemos a Israel en una condición de derrota ahora. Josué era un hombre joven. Josué era un hombre que Dios le había dado instrucciones. Cuando la palabra nos dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, Dios no le estaba hablando allí a un anciano, Dios le estaba hablando a una persona que tenía el vigor, que tenía la capacidad, que tenía la fortaleza para pelear todas aquellas batallas que tendría que enfrentar a favor del pueblo para poder conquistar la promesa del Señor. Y a pesar de que él era un hombre joven, pudo aplicar en su vida aquel consejo que todavía no había sido dado por Pablo. La palabra nos enseña que Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que nadie tenga en poco tu juventud. Pues Josué en ese momento no tenía una Biblia que le dijese que nadie tenga en poco tu juventud. Sin embargo, él supo cómo ser sabio en medio de sus años de juventud. Y dice la palabra que cuando el pueblo estaba en aquella derrota, en aquel momento triste, Josué no tomó decisiones a la carrera, sino que se postró en la presencia del Señor y esperó a que Dios le diera indicaciones. Esperó a que Dios le dijera qué estaba pasando y qué podía hacer él. Y dice la palabra que Dios le dio instrucciones y le dijo claramente lo que estaba aconteciendo, y entonces él pudo solucionar. Por esto tomamos a Josué como una referencia. ¿Por qué lo tomó como referencia? Porque el tema de hoy, como es un culto de familia, hoy vamos a hablar de aquellos hombres que están definidos en sus roles. Toda persona tiene roles en la sociedad, y un rol se refiere a aquellas funciones que usted y yo cumplimos en determinado lugar o en determinada posición en la sociedad. Entonces, un hombre y una mujer pueden ejercer muchos roles a la vez. Un hombre puede ser padre, pero también puede ser hijo al mismo tiempo. Puede ser esposo, pero también puede ser empresario o puede ser empleado. Un hombre tiene la capacidad de, además de ser padre, de ser hijo, de ser empleado o de ser empresario, de ser esposo, también puede ser líder de su congregación, puede ser pastor, puede ser músico, salmista o un miembro más de una congregación. Y cada función que Dios te delega y cada rol en el cual tú te ves involucrado demanda de actividades, demanda de responsabilidad, demanda de un carácter firme y demanda de que nosotros podamos cumplir aquella función que se nos ha encomendado y hacerla de la mejor manera.
que no haya excusa en nuestra boca, que no haya en nosotros falta, sino que podamos manifestar con nuestras acciones que verdaderamente Dios habita en nuestro corazón y que todo lo podemos en Cristo. Dice la palabra que este hombre, Josué, se ganó un lugar de posición allí en su pueblo porque él cumplió muchos roles. Josué fue espía, Josué fue servidor de Moisés, Josué fue además un guerrero, Josué era un hombre, un individuo, Josué fue padre de familia y además, a pesar de todas las funciones que él cumplió, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que en cada una de estas funciones pudo ser responsable y pudo cumplir. ¿Sabe? La palabra enseña en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: así que como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Y no estamos hablando hoy de santidad, no estamos hablando de un tema de santidad, pero sí estamos hablando de que Dios está interesado que nosotros en toda nuestra manera de vivir demos ejemplo como hijos de Dios. Lamentablemente a veces somos expertos en muchas áreas, somos expertos en ciertas áreas, cumplimos, somos responsables en algunas áreas, pero descuidamos otras y ponemos como excusa la responsabilidad que tenemos en aquellas áreas que estamos cumpliendo. Entonces nos encontramos dentro de la congregación, nos llamamos hijos de Dios, pero sin querer muchas veces damos mal testimonio con nuestras acciones. Podemos llegar a ser buenos empleados y que se digan buenas cosas de nosotros en el trabajo. Podemos llegar a ser buenos empresarios y ser personas creativas y personas que proponen cosas nuevas y personas que con su empresa hacen cosas a favor de la sociedad, pero mientras unos son buenos empresarios, probablemente en su casa no son buenos esposos, no son buenos padres, están descuidando el rol que le corresponde, están descuidando las funciones que tienen a cargo porque no están definidos en sus roles. Dios no desea personas que aún no se definan. Dios desea definir tu vida. Dios desea que en toda nuestra manera de vivir nosotros podamos ser irreprensibles, que en toda nuestra manera de actuar, que en toda nuestra manera de conducirnos podamos ser aquellos hombres y aquellas mujeres de las cuales no hay nada malo que decir. No hay nada malo que juzgar, no hay nada malo que acusar de aquella persona. Si tú estás en el rol de padre, si tienes la responsabilidad como esposo, si tienes responsabilidad como esposa o como madre, si tienes responsabilidad como empleada o como empleado o como empresario, quiero decirte, cada uno de estos roles te va a demandar un carácter sólido, un carácter constante, un carácter firme que no te haga sacar excusas o sacar el cuerpo cada vez que viene una dificultad. No podemos entregar nuestro rol en manos de otros para que lo ejerzan con la excusa de que no tenemos tiempo. Si tomaste la decisión de ser padre de familia, si tomaste la decisión de ser madre, de tener esos hijos, si tomaste la decisión de casarte, de tener un hogar, si tomaste la decisión de trabajar en aquel lugar o cualquier rol en el cual tú te encuentres, debes saber que para que puedas ser buen testimonio como hijo o hija de Dios, tendrás que definirte en aquellos roles. Dice la palabra que Josué, siendo como espía o como siervo de Moisés o en cada uno de sus roles, pudo dar testimonio. La palabra dice en el libro de Éxodo, en el libro de Números, capítulo 14, anteriormente al capítulo 14, a él se le encomienda una misión con 11 hombres más y era la de ir a reconocer la tierra de Canaán. La misión de ir a ver la tierra para poder traer una noticia al pueblo. Y dice la palabra que él cumplió fielmente a aquello que se le había encomendado. Él fue y obedeció al mandamiento.
vieron las frutas, vieron cómo era la tierra, vieron que era tierra que fluía leche y miel, vieron todo aquello que estaba en aquella tierra que Dios había prometido, y también vieron los gigantes. Y dice la palabra en el capítulo 14 que él, cuando tuvo que dar testimonio delante del pueblo de aquello que había visto, no le importó estar de acuerdo o en desacuerdo con los demás. No le importó el qué dirá de la gente, no le importó el quedar bien con unos, aunque tuviera que quedar mal con otros, sino que dijo aquello que estaba alineado con Dios. Él estaba creyendo en una promesa, él estaba creyendo en lo que Dios había declarado, y es que esa tierra la poseería en el nombre del Señor. Y dice la palabra que él, tomando la palabra, estaba el pueblo revuelto, estaba el pueblo a punto de lincharlos, y sin embargo no cayó la palabra, sino que se expuso yendo a aquella tierra a investigar, y expuso una vez más su vida, comunicando al pueblo su parecer de aquella tierra. Cumplió su misión a cabalidad y declaró lo que Dios esperaba de aquellos hombres. 10 de estos varones dieron mal testimonio, 10 de estos varones tuvieron temor, 10 de estos varones hicieron un rol de espía mal, porque al traer una noticia llenaron de temor al pueblo, pero él estuvo alineado con Dios. Y dice la palabra que además de ser un espía, también fue un guerrero, y muchas batallas tuvo que librar Josué. Josué tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles. Dice la palabra que un día Dios le dijo a Moisés: envía a Josué para que pelee contra Amalek y para que destruya aquella nación. Y dice la palabra que Josué se levantó tal cual como le habían dado la orden, sin poner por falta ninguna palabra, sin que ninguna palabra que se le hubiese ordenado cayera a tierra, sino que escuchó la voz de su Señor y fue a obedecer y a cumplir aquello que le habían encomendado. Y aquella batalla, dice la palabra, que estuvo peleando contra Amalek y los destruyó hasta deshacerlo, dice. Y luego de esto Dios tuvo en cuenta a Josué, y vemos que él es el sucesor de Moisés, y Dios lo pone a enfrentarse en muchísimas batallas. Muchísimos reyes pelearon contra él, y a pesar de ser un guerrero, y a pesar de que salía al campo de batalla, y a pesar de que tenía la misión de repartir la tierra, no descuidó sus demás funciones. Él iba a la batalla, pero luego volvía y se ponía en sujeción a su Señor, porque era siervo de Moisés. Y dice la palabra que iba y volvía, entraba a la batalla y salía de aquella batalla, y nuevamente estaba al lado de su Señor. Y por muchos años le sirvió a Moisés, y por muchos años estuvo allí haciendo aquella labor, y no faltó. Y siempre que leemos de este personaje, encontramos en él un carácter firme, un carácter definido. Encontramos a una persona que sabía cuál era su lugar en medio del pueblo, una persona que sabía cuál era su lugar como siervo, una persona que no abusaba de autoridad, una persona que no abusaba de la confianza de su Señor, una persona que no abusaba de aquella confianza que se le delegaba para salir a batallar, sino que una vez terminada la batalla nuevamente venía a servir, porque sabía cuál era su lugar. Sabes, usted y yo no podemos perder nuestro lugar. Usted y yo no podemos perder nuestra posición. Usted y yo no podemos comportarnos como los hogares que no conocen y no tienen a Cristo en su corazón. Usted y yo tenemos que comportarnos como hijos verdaderos de Dios, en los cuales habita el Espíritu Santo. Y no es posible que en hogares cristianos, y tomo este tema porque hoy es un día de familia, y a veces son situaciones que se presentan y que nunca se hablan. No es posible que en hogares cristianos se discuta quién es la cabeza del hogar. No es posible que en hogares cristianos todavía no se sepa
cuál es el rol de aquel hombre y cuál es el rol de aquella mujer. Que no se respete todavía la autoridad del varón en casa, o que el varón prefiera ceder su responsabilidad a la esposa y que sea la esposa quien tome las decisiones. Si usted no está definido en el rol, otro tomará su lugar, pero Dios le pedirá cuenta de aquello a lo cual Él le había entregado. Dice la palabra que este hombre servía a Moisés, y en los mejores momentos de Moisés y en aquellos momentos de debilidad estuvo Josué. En todo momento en que su dueño, su amo, su señor le necesitó, allí estaba Josué. Cuando Moisés subió al monte, Josué subió con él. Cuando cuando Moisés se acercaba al tabernáculo, allí estaba Josué también. Cuando Moisés ayunaba, Josué ayunaba, porque sabía cuál era su lugar. Sabe que lamentable es que a veces el hombre y la mujer de Dios no entienden que Dios ha puesto responsabilidad en sus manos y que Dios no solamente está interesado en nuestra posición espiritual. Es un error pensar que Dios solo está interesado en que nosotros seamos buenos hijos de Él, en que nosotros solo seamos buenos creyentes, o en que nosotros solo seamos buenos servidores en la iglesia, en que nosotros solo seamos buenos músicos o buenos salmistas o buenos predicadores. De nada sirve que usted y yo seamos buenos predicadores o buenos salmistas o buenos servidores en la congregación si descuidamos lo demás. De nada sirve que podamos ser buenos esposos o buenas esposas si descuidamos nuestro rol como padre, si descuidamos nuestro rol como hijo, si descuidamos nuestra función en la cual Dios nos ha colocado. Si tú dices que eres un verdadero hijo de Dios, tienes que aprender a dar testimonio en todo lugar donde estás. Tendrás que definir tu vida, tendrás que definir carácter para no evadir tu responsabilidad, sino para cumplir fielmente y que nadie tenga nada malo que decir de ti. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje? El propósito es que comencemos a entender que no habrá autoridad en nuestras vidas y que no podremos abordar temas si no tenemos nosotros el testimonio correcto para hacerlo. Este hombre vivió 110 años. Este hombre vivió muchos años sobre la tierra y en cada función delegada él pudo hacer bien su tarea. En cada función delegada, Dios le dijo luego que él sería el líder del lugar. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no te apartes de esta palabra ni a derecha ni a izquierda, que pongas por obra los mandamientos y decretos que te he dejado por boca de mi siervo Moisés. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció tal cual la palabra como Dios le había declarado. Obedeció y cumplió fielmente cada palabra que se le había entregado, porque no habrá una definición en nuestro carácter y no podremos desempeñar bien nuestras funciones si primero no aprendemos a someternos a la voluntad de nuestra autoridad. Dice la palabra que este hombre pudo obedecer. Este hombre pudo hacer bien sus funciones como individuo, dio testimonio, permanecía siempre en el tabernáculo. Como siervo de Moisés dio testimonio, como espía dio testimonio, como guerrero dio testimonio, como hijo de Dios dio testimonio, y ahora lo vemos en el capítulo 24 como un padre de familia que tiene la autoridad para hablar de un tema y que tiene la autoridad para llamar a cuenta a un pueblo, porque también en esta oportunidad da el testimonio de que es un buen padre. Dice el capítulo 24, versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová. Puede leerlo conmigo nuevamente. Capítulo 24, versículo 15 de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe? Este hombre, Josué, tenía toda la autoridad moral
para llamar a cuenta al pueblo. Y le contaba a usted desde el principio que él había solicitado o había llamado al pueblo a una reunión. Él había convocado al pueblo en ese lugar llamado Siquem. Todos los hombres, todos los ancianos, todos los príncipes, todas las familias estaban reunidas en ese lugar. Ahora, en aquel lugar, cuando ya era un anciano, cuando ya habían pasado muchos años, cuando ya había peleado muchas batallas, cuando ya había dado testimonio y cuando los hombres podían decir verdaderamente, podemos escucharle porque da testimonio de que es verdadero y fiel a la palabra de Dios. Entonces él dice: si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, un hombre que está definido en su rol, sabe lo que desea. Una persona que está definida en su rol, una persona que sabe cuál es su posición en la sociedad, una persona que está segura de cuál es su posición delante de Dios, que está segura cuál es su posición en la congregación, cuál es su posición en el lugar de trabajo, cuál es su posición en su casa, tiene la facultad de hablar con autoridad y tomar decisiones. Tiene la facultad de hablar y que otras personas le sigan. Nadie va a seguir a alguien que jamás da testimonio de lo que dice. Nadie sigue a otro que habla pero que nunca cumple. Nadie sigue a alguien que habla, pero en su vida no hay nada que pueda testificar que realmente sus palabras son verdaderas. Este hombre había dado testimonio en toda su forma de vivir, en todas sus acciones, en todos sus comportamientos. Y él decía: si ustedes no quieren servir a Dios, si ustedes prefieren hoy tomar la decisión de servir a otros dioses, de servir a los dioses de los amorreos, de los cananeos, o de servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, háganlo. Pero algo sí sé, y es que yo y mi casa. Él tenía la convicción, tenía la seguridad de que su casa, su familia le seguiría en esa decisión. Tenía la convicción de que su familia le apoyaría en aquella decisión, que su familia obedecería en aquella decisión, porque le habían visto cumplir fielmente la palabra. Y sabe, a veces nuestros hijos no nos siguen, y a veces nuestra familia no nos sigue, y a veces tú te quejas como esposo: es que mi esposa no me obedece, es que mis hijos no me obedecen, es que ya yo no sé cómo hablarle a mis hijos. ¿Y sabes por qué se pierde aquella autoridad? Porque no nos ven cumpliendo fielmente la palabra, porque no nos ven definidos en nuestro rol. Perdimos hace tiempo aquel rol de autoridad, perdimos hace tiempo aquella imagen delante de aquellos que están a nuestro alrededor, porque no damos testimonio. Pero Dios no desea esto. Dios desea que nosotros mejoremos cada día, que nosotros crezcamos cada día. Si tú te vas a involucrar en un rol, si tú te vas a involucrar en aquella tarea de ser padre, tienes que saber que ser padre te va a demandar funciones. Ser padre te va a demandar responsabilidades. El día que tomaste la decisión de quedar en embarazo, mujer, el día que tomaste la decisión de ser madre, junto con aquel embarazo vinieron muchas responsabilidades que no puedes evadir y no puedes soltarle a cualquier otra persona. Es tu deber y Dios te pedirá cuenta de ellos. No podemos entregar nuestra responsabilidad en manos de otros. Tenemos que aprender a dar testimonio. La palabra lo declaró en toda nuestra manera de vivir. Dios está interesado que toda nuestra manera de vivir sea santa, que toda nuestra manera de vivir dé testimonio de que Él habita en nosotros, que toda nuestra manera de vivir testifique que el Espíritu Santo nos guía y que nosotros somos obedientes a sus mandamientos, que somos obedientes a lo que Él nos manda. Y decía este hombre: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa
serviremos a aquel que ha guardado nuestras vidas. No se trata de que lo digamos, se trata de que realmente lo pongamos por obra. Pero sabes, nuestra casa no nos seguirá si no nos ve definidos. Nuestra casa, nuestros hijos no nos seguirán, nuestra familia no nos seguirá en aquella tarea, nuestra familia no nos seguirá en aquella decisión si sabe que nosotros realmente no estamos dando testimonio. Nadie te conoce más que los de tu propia casa. Nadie te conoce más que los que viven contigo bajo el mismo techo. Y cada uno de los que están allí saben si tú eres un hijo de Dios. Probablemente algunos no lo admitan, pero saben si el Espíritu Santo habita en ti o no. Y cuando nosotros no damos testimonio delante de nuestros hijos, y cuando nosotros no damos testimonio a nuestro compañero, a nuestro cónyuge, o a la esposa, el esposo a la esposa, no te van a seguir. Podrás ser un buen líder con otros. Podrás ser un buen pastor con otros. Podrás ser un buen discípulo con otros. Podrás desarrollar muchas funciones afuera, pero desde tu casa no te seguirán porque no has podido definir qué es lo que deseas en tu casa realmente. Josué estaba definido qué era lo que quería. Josué estaba definido cuál era el futuro que quería para su familia, y por eso había sembrado el temor que había en su corazón, en su familia, y por eso él estaba seguro de que también su casa le serviría a Dios. Y por eso estaba seguro que también su casa serviría a aquel que le había llamado un día y que lo había establecido en aquella posición. Yo no puedo decir mi casa y yo serviremos al Señor cuando yo sé que yo no dedico tiempo para enseñar a mis hijos en la palabra del Señor. ¿Cómo puedo estar segura que mis hijos servirán al Señor cuando no hay temor de Dios en ellos? ¿Cómo puedo estar segura que mis hijos servirán a Dios cuando no tengo tiempo para orar con ellos? Cuando no tengo tiempo para compartirles la palabra, porque tengo mil excusas en mi boca, porque todo mi tiempo lo dedico en mi trabajo, porque todo mi tiempo lo dedico en mis asuntos personales, porque todo mi tiempo lo dedico en otros roles en los cuales estoy enredado, pero mi función de padre o de madre las tengo descuidado. ¿Cómo puedes quejarte de que tu esposo o tu esposa no te escucha si no le has dado testimonio? Pero Josué tenía toda la autoridad. Tenía la autoridad para hablar a los ancianos de aquel pueblo. Tenía autoridad para hablar a los príncipes. Dice la palabra que los príncipes estaban allí reunidos. Y tenía aquella autoridad para hablar a los príncipes de aquel pueblo. Y confrontarlos y decirle, no sé qué decisión tomarán ustedes, pero de algo sí estoy seguro, es que yo sí estoy definido qué es lo que deseo para mi familia. Y dice la palabra que no solamente su casa estaba definido y no solamente su casa le siguió, sino que el pueblo, versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es Él, que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino y por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Dice la palabra que el pueblo le siguió. El pueblo le escuchó. Ahora, cuando usted lee este capítulo un poco más abajo, unos versículos más adelante, encuentra algo muy especial, y es que dice la palabra que Josué hizo pacto, versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Pero dice más adelante que Josué, después de haber muerto, el pueblo siguió sirviendo a Dios. Todos los días que Josué estuvo vivo, el pueblo sirvió a Dios. ¿Y sabe por qué pudo servir a Dios?
porque vio a un líder que de verdad servía a Dios de corazón. ¿Sabes cómo tus hijos te van a seguir? Cuando te vean a ti de corazón, en el rol, haciendo tu función. No hagas una función a medias. La palabra dice que el Señor juzgó a aquellos escribas, a aquellos fariseos. Los juzgó porque decía, ¿cómo pueden ustedes decir, Padre, no puedo darte nada? No puedo bendecirte, no puedo darte dinero porque todo lo que tenía lo he llevado allí al alfolí para entregar mis diezmos y mis ofrendas. Y dice la palabra que el Señor les juzgó y dijo, no podemos dejar de hacer una cosa para hacer otra. Si cumplimos 9 mandamientos pero descuidamos uno, pecadores somos. Si cumplimos nuestras funciones fuera de casa, pero dentro de casa estamos fallando delante de Dios, nuestra vida aún está mal y necesita ser mejorada. Tienes que entender que tu rol como esposo o como esposa va más allá que de llevar el alimento a la casa o de plancharle la ropa a tu esposo. Va mucho más allá. Como hombre tienes más responsabilidades que llevar el alimento a tus hijos y a tu esposa. Tienes más funciones por cumplir. Y no puedes pensar que porque como trabajas duro todo el día y ya llevaste el alimento a casa, entonces ya cumpliste tu misión, cumpliste tu función. Porque si tus hijos no crecen en el temor de Dios, porque si tus hijos no crecen en el conocimiento de la palabra, es culpa de haber descuidado el rol que te correspondía. Igualmente a ti, mujer. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades. Definámonos en nuestras funciones, definámonos en nuestros roles y comencemos a dar testimonio en cada área en la cual Dios nos ha colocado. Hoy probablemente solamente eres hija, hoy probablemente solamente eres hijo, eres hermano, pero mañana serás padre, serás madre, serás empleado y en cada uno tienes la obligación de cumplir fielmente y de dar testimonio de que el Espíritu de Dios habita en ti. Yo quiero orar por ti, iglesia, y te dije que iba a ser algo muy corto. Hoy es un culto de familia y es triste a veces que pequeñas cosas como estas echan a perder la familia. La mayoría de las discusiones que se dan en los hogares cristianos es por esto. Porque el esposo alega de que la esposa no está cumpliendo con todas sus funciones, porque la esposa alega de que el esposo no está cumpliendo con todas sus funciones, porque los padres alegan de que los hijos no están cumpliendo todas sus funciones y los hijos alegan de que los padres los tienen descuidados y pensamos que por hacer una pequeña parte ya todo lo demás está hecho. No, definámonos en nuestras funciones, seamos responsables con lo que nos corresponde y tengamos un carácter sólido para mantenernos día tras día haciendo lo que es bueno delante del Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias, oh Dios. Gracias te doy, oh Dios, por tu palabra. Gracias te doy por cada persona que ha escuchado tu palabra en esta noche. Gracias te doy, oh Dios, por cada vida y por cada hogar, Señor, que recibe tu palabra. Te ruego que le bendigas, oh Dios, y que tú nos ayudes a reflexionar, Señor, en aquellas áreas que estamos, oh Dios, obedeciendo a medias. Que nos ayudes a reflexionar en aquellas áreas, Señor, que no estamos cumpliendo fielmente. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que corresponde realmente. Ayúdanos a dar buen testimonio, Señor, para que podamos tener autoridad ante los demás, de hablar, Señor, de estas cosas y que podamos ser escuchados, oh Dios, porque ellos saben que damos testimonios en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo cada familia de esta nación, cada familia de esta tierra, Riohacha, oh Dios. Bendigo cada familia, Señor, que está allí conectado, recibiendo tu palabra. Te pido que tú te muevas, Señor, en sus hogares y que tú obres conforme a la necesidad que hay en cada uno de ellos, oh Rey. Toma el control, Señor, de las mentes, del corazón, Señor. Pon paz, pon gozo, pon unidad en esa familia, Señor. Y bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia.